Todo cuanto hemos inventado, los símbolos de las iglesias, los rituales, han sido creados por el pensamiento. El pensamiento ha inventado estas cosas. Ha inventado al Salvador, los templos de la India y lo que hay dentro. El pensamiento ha inventado todo lo que llamamos sagrado. Eso no se puede negar. Pero el pensamiento en sí mismo no es sagrado. Y cuando inventa a Dios, Dios no es sagrado. Entonces, ¿qué es sagrado? Eso solo puede comprenderse o suceder cuando estemos por completo libres del miedo, del sufrimiento y cuando existe esa sensación de amor y compasión con su propia inteligencia. Entonces, cuando la mente está en completo silencio, lo sagrado puede manifestarse. Bienvenidos a Compañeros de Camino. El invitado de hoy, Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti es considerado mundialmente como uno de los grandes pensadores y maestros religiosos de todos los tiempos. Él no enseña ninguna filosofía ni religión, sino que habla de las cosas que nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana, de los problemas del vivir en una sociedad moderna, con su violencia y corrupción, de la búsqueda individual de seguridad y felicidad, de la necesidad que la humanidad se libere a sí misma de las cargas internas del miedo, de la ira, de las injurias y del sufrimiento. Con gran precisión, expone el funcionamiento sutil de la mente humana y señala la necesidad de generar en nuestra vida diaria una cualidad meditativa profunda y espiritual. Jiddu Krishnamurti nació el 11 de mayo de 1895 en Madanapale, un pequeño pueblo del sur de la India. La doctora Annie Besant, entonces presidenta de la Sociedad Teosófica, que os recuerdo que realizamos un podcast sobre Madame Blavatsky, como digo, Annie Besant adoptó a Krishnamurti y a su hermano cuando eran jóvenes, y junto con otros proclamó a Krishnamurti como el próximo instructor del mundo, venida que ya habían pronosticado los mismos teósofos. Para preparar el mundo para esa venida, se creó una organización mundial llamada la Orden de la Estrella, y el joven Krishnamurti fue designado como su máximo dirigente. En muchas religiones del mundo se habla de un Salvador que en tiempos difíciles para la humanidad aparecerá para ayudar. En la doctrina secreta de Madame Blavatsky describe cómo ese instructor mostraría la verdad de forma entendible para una nueva civilización y lo prepararon para ser el vehículo instructor del mundo. Tras la muerte de su madre, con 14 años, se fue a vivir con su padre y 3 hermanos cerca de los terrenos de la teosofía. Sufría de malaria y muchas veces se ausentaba de la escuela. Era retraído y fácilmente cedía a las propuestas de los demás. Parecía vivir en otro mundo y a menudo era ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Como os comentaba antes, la señora Besant se convirtió entonces en madre, maestra y amigo del joven Jiddu. Decía Krishnamurti: durante mucho tiempo he estado en rebeldía contra todo, contra la autoridad de otros, contra la enseñanza de otros, contra el conocimiento de otros. No aceptaba nada como verdad hasta encontrarla por mí mismo. Nunca me opuse a las ideas de los demás, pero no aceptaba su autoridad o sus teorías de la vida. Hasta que no sentí ese estado de rebeldía, hasta que no estuve descontento de todo, de todos los credos, dogmas y creencias, no fui capaz de encontrar la verdad. Fue en 1929, en los Países Bajos ante 3.000 personas, que Krishnamurti renunció a ese papel que supuestamente debía jugar. Disolvió la Orden de la Estrella, que ya tenía un inmenso número de seguidores, y devolvió todo el dinero y las propiedades donadas para ese trabajo, liberándose así de todas las exigencias que le habían impuesto. Sostengo
que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser limitada, incondicionada, es inabordable por cualquier camino. No se puede organizar. No debería crearse ninguna organización para guiar o forzar a la gente a seguir un determinado camino. Si se crea una organización con ese propósito, se convierte en una muleta, en una debilidad, en una dependencia que anula al individuo y le impide descubrir esa verdad absoluta e incondicionada. Pueden formar otras organizaciones y esperar a algún otro. Eso a mí no me concierne. Mi único interés es hacer que el hombre sea absoluta e incondicionalmente libre. A partir de entonces, durante casi 60 años hasta su muerte el 17 de febrero de 1986, viajó por todo el mundo hablando a grandes audiencias y a individuos de la necesidad de un cambio radical en la humanidad. Krishnamurti no perteneció a ninguna organización religiosa, secta o país, ni suscribía a ninguna escuela política o pensamiento ideológico. Todo lo contrario, mantenía que estos eran los factores mismos de la división entre seres humanos y la causa de conflictos y guerras. Insistía una y otra vez a los que le escuchaban que ante todo somos seres humanos y no hindúes, musulmanes o cristianos, que somos como el resto de la humanidad y que no existe ninguna diferencia entre unos y otros. Pedía que anduviéramos de puntillas por este mundo, sin destruirnos unos a otros ni al medio ambiente. Transmitía a quienes le escuchaban un sentimiento de profundo respeto a la naturaleza. Su enseñanza trasciende las creencias, los sistemas, el sentido nacionalista y sectario creados por el hombre. Al mismo tiempo, aporta un significado y una orientación nueva a la humanidad en su búsqueda de la verdad. Su enseñanza, aparte de ser relevante para la era moderna, es atemporal y universal. Todas las religiones han mantenido que solo existe nuestro camino, nuestro Salvador, nuestro sistema, nuestro credo o ritual, y solo encontraremos la salvación a través de ellos. Esta ha sido la constante, cantinela de todas las religiones. Pero hace ya muchos años que dije, muchos años, y sigue siendo cierto, tiene que serlo, es una realidad, que ningún camino conduce a la verdad. Según ellos, la verdad es un punto fijo. Y al ser un punto fijo, uno puede seguir cualquier camino, tantos como quiera. Pero si no es un punto fijo, si es algo vivo, en movimiento, movimiento en el sentido, no del mundo, no del tiempo, lo cual es algo diferente, lógicamente no hay camino que conduzca a ella. Pero como saben, no queremos afrontar este enfoque tan peligroso. Queremos que cada cosa sea inamovible, que cada cosa sea definitiva. Me gustaría investigar la cuestión de lo que significa que un ser humano pueda generar un cambio profundo y radical en sí mismo. Estamos preguntando, ¿es posible generar una revolución fundamental, psicológica? Un cambio profundo, perdurable, irrevocable, una transformación.
Uno vive como individuo, limitado, reprimido, intolerante, y es muy difícil ver la verdad de que uno es el resto de la humanidad, que en uno está la totalidad del hombre. Es decir, uno como ser humano es parte del mundo. Uno es el mundo, no como una idea, no como algo intelectual que ha sido concebido por la razón que dice, sí, de acuerdo, sino que realmente, de verdad, uno representa como ser humano el resto de la humanidad. Uno sufre, está ansioso, inseguro, confundido, es miserable, tiene miedo, ha sido lastimado, todo eso, igual que cualquier otro ser humano. Mi conciencia es la conciencia de la humanidad. Ahora bien, ¿es posible terminar con el sufrimiento? Si terminara el sufrimiento en un ser humano, ¿quién representaría a toda la humanidad? Eso afectaría a la totalidad de la conciencia del hombre. No acepten lo que estamos diciendo. Investíguenlo, compruébenlo. Eso significa que tienen que estar libres para observar. Para observar sin deseos, sin anhelos, sin presiones. O sea, observar como observarían una hermosa flor. Me pregunto por qué los seres humanos de todo el mundo no ven este hecho tan simple. Que no podemos tener paz en la tierra mientras estemos divididos en nacionalidades. Queremos orden externo. Queremos orden externo en el mundo, política, religiosa, económica, socialmente. En nuestras relaciones mutuas queremos orden. Queremos algo de paz. Queremos algo de comprensión. Pero si internamente en lo psicológico no hay orden, sin conflicto, sin contradicción, si este estado de conciencia está en calma, estable, claro, solo entonces se puede generar orden en el mundo. Sin embargo, lo que intentamos hacer, crear orden legislativo, nacional, etc. Orden externo en el mundo, lo cual se ha comprobado una y otra vez que solo produce más desorden. Por eso decimos, el orador, yo digo, que sin orden interno, es decir, orden interno en la conciencia, que está en desorden, es contradicción. Sin ese orden interno psicológico, no es posible tener orden en lo externo. La crisis está dentro. Pensamos que la crisis es nacional, económica, social, etc. Pero la crisis no está fuera. La crisis está realmente en lo interno, pero no estamos dispuestos a afrontarlo. Krishnamurti no hablaba como un gurú, sino como un amigo. Sus charlas y diálogos no se basaban en el conocimiento tradicional, sino en sus propias percepciones de la mente humana y en su visión de lo sagrado, por lo que siempre transmitía una sensación de frescura y objetividad
a pesar de que la esencia de su mensaje no haya variado a lo largo de los años. Cuando se dirigía a grandes audiencias, la gente sentía que Krishnamurti hablaba a cada uno de ellos, señalando los problemas personales de unos y otros. En encuentros personales, era un maestro compasivo. Escuchaba atentamente al hombre o a la mujer que, llenos de sufrimiento, habían ido a verle, y les animaba a curarse por ellos mismos gracias a su propia comprensión. Para los estudiosos religiosos, sus palabras aportaban una luz nueva sobre los conceptos tradicionales. Krishnamurti aceptó el reto de los científicos y psicólogos modernos. Juntos investigaron paso a paso sus teorías, y en ocasiones eso les permitió discernir las limitaciones de sus propias teorías. Krishnamurti dejó una gran cantidad de literatura en forma de charlas públicas, escritos, diálogos con profesores y estudiantes, científicos y renombrados religiosos, conversaciones con individuos, entrevistas en radio y televisión, así como cartas. Mucho de este material ha sido publicado en libros y en formato audiovisual. Todo el material usado en este podcast ha sido sacado de jkrishnamurti.org y la película biográfica de Jiddu Krishnamurti, El reto del cambio, del cual os animo a verla en esta misma página. Soy Juanma Fernández y esto es Compañeros de Camino. Pero antes de marcharme y de pasar a una tertulia, ruego que escuchéis a Krishnamurti con este último mensaje. Como ser humano que ha escuchado todo esto, ¿por qué no cambia? ¿Qué se lo impide? Si cada uno se formula esta pregunta, no verbalmente, no intelectualmente, no como un pasatiempo, sino formularla con toda seriedad y profundidad, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta a ese problema? Que los seres humanos han vivido así miles y miles de años. ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué usted que escucha ahora? ¿Por qué no ha cambiado? Si no cambia, ya conoce las consecuencias. Será nacional, nacionalista, tribal, insular, aislado y por tanto no tendrá relación global. Guerras, guerras, guerras. Más carrera armamentística para destruirnos unos a otros. Pero, ¿por qué, si realmente es serio en este tema, por qué no se hace esta pregunta? ¿Por qué, como ser humano que ha pasado por todo esto, por qué no he cambiado? ¿Cuál sería su respuesta? Después de todo, la vida es un movimiento total unitario. De igual modo, nuestra conciencia es común al resto de la humanidad. Ahora bien, si uno cambia radicalmente, sin duda eso afectará a la conciencia humana. Entonces, ¿por qué no cambia?